Hi everybody and welcome to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are going to work on passive voice. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Para el día de hoy vamos a trabajar la voz pasiva. Ahora, como lo podemos observar en nuestro tablero explicativo, ya tenemos una explicación de qué es la voz pasiva. Entonces, la voz pasiva nos indica que es cuando el objeto es más importante que el sujeto. Resaltemos esto acá. El objeto es más importante que el sujeto en una oración. ¿Ok? Siempre en las clases de español, en nuestro caso que estamos acá pues en Colombia y que nuestro idioma nativo es el español, nos han enseñado que la estructura básica de una oración es sujeto, verbo y predicado, que en inglés nosotros llamamos complemento. Y siempre la importancia radica en el sujeto, que es decir, es aquella persona o animal o cosa que realiza la acción. Pero en el caso de la voz pasiva, el sujeto va a pasar, como lo observamos en la explicación, a un segundo plano, ya que acá el que toma la verdadera importancia es el objeto de la oración como tal. Ahora, para poder entender un poco más este tema, vamos a observar el siguiente ejemplo, ¿sí? Como lo podemos observar, tenemos dos ejemplos que es con la misma oración, pero en el caso del ejemplo A doy importancia al sujeto y en el caso del ejemplo B doy importancia al objeto. Entonces, observemos. A. Gabriel García Márquez wrote 100 Years of Solitude. Active voice. Gabriel García Márquez escribió, ¿sí? Un verbo en pasado, quiere decir que esta oración, la oración A, está en pasado simple, ¿sí? Past simple. Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. En este caso estamos hablando de su famosa obra y la importancia radica en el sujeto que es Gao. ¿Listos? Pasemos al ejemplo B. Esta oración se conoce como active voice o voz activa. Y ahora, en el ejemplo B, 100 Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez, passive voice. 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez. En este caso, esta es una oración de voz pasiva, ya que la referencia o la importancia recae en el objeto de la misma oración, más no en el sujeto que la realizó, como pasó acá arriba en el ejemplo A. ¿Listos? Ahora, todo puede variar en la voz pasiva porque, pues, como podemos observar, en este ejemplo que estoy utilizando en nuestro tablero explicativo, es una oración que está escrita en el tiempo pasado simple. Pero recuerden que ese no es el único tiempo verbal, también existe el presente simple, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, entre otros tiempos verbales, y para cada uno siempre vamos a utilizar una estructura diferente. Lo que cabe resaltar es, como lo podemos observar en el ejemplo B, siempre el verbo de la oración que está en voz activa va a cambiar por voz pasiva, ¿sí? En participio pasado. Siempre se va a escribir en participio pasado. Y va a ir acompañado del famoso verbo to be. ¿Ok? Entonces, eso siempre lo vamos a tener en cuenta y vamos a observar la estructura un poco mejor explicada con todos los tiempos verbales que se pueden utilizar. Structures. Ahora analizaremos las estructuras de la voz pasiva en los 8 tiempos verbales más comunes del inglés, que son el present simple, el past simple, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, future will y future be going to. El present simple es aquel tiempo verbal que utiliza la estructura de sujeto, verbo y complemento. Para poder transformar esa oración de voz activa a voz pasiva, debemos acompañar el verbo principal de esa oración con el verbo to be en presente, acompañado del verbo principal conjugado en participio pasado. El past simple es aquel que utiliza la estructura sujeto, verbo en pasado con el complemento. Para transformarla a la voz pasiva debemos acompañar el verbo principal de dicha oración con el verbo to be en pasado, es decir, was, were,
y el verbo principal nuevamente conjugado en participio pasado. El present continuous es aquel tiempo verbal que utiliza el sujeto acompañado del verbo to be en presente y el verbo principal con ing. Para poder transformar esa oración de voz activa a la passive voice, debemos nuevamente utilizar el verbo to be en presente, am, is o are, y acompañado otra vez del verbo to be, pero en este caso en su forma natural, be, conjugado con el gerundio, es decir, la ing. Y el verbo principal de la oración nuevamente va a ir en participio pasado. En el past continuous nuevamente pasa lo mismo que en el present continuous, con la única diferencia que el verbo to be, am, is o are ya se escribe en pasado, was, were. Been, verbo participio pasado. En el present perfect and past perfect es algo similar del present and past continuous, ya que manejan las mismas estructuras y lo único que va a cambiar es su verbo auxiliar. En el caso del present perfect o presente perfecto, el auxiliar es el have o el has, mientras que en el pasado perfecto es el had. Entonces quedaría el have o el has más el been, que este es el participio pasado del verbo to be, y el verbo principal de la oración va a ir en participio pasado, al igual que en el pasado perfecto, been y el verbo en participio pasado. Y en el future will, esta es la oración que nos indica que va sujeto, will y el verbo principal, y ahora en voz pasiva quedaría will más el verbo to be en su forma natural, más el verbo principal conjugado en participio pasado. Y lo mismo pasa con el be going to. Es el de la estructura de sujeto, be going to, y después el verbo principal en su forma natural. Ahora va a quedar be going to más el verbo to be en su forma natural y el verbo principal conjugado en participio pasado. Ahora, cabe resaltar que siempre el verbo principal va a ir acompañado del verbo to be, como lo podemos observar. Siempre va a ir el verbo to be y el verbo principal va en participio pasado absolutamente en todas las estructuras con todos los tiempos verbales del inglés. Para poder entender esto un poco mejor, vamos a analizar con algunos de estos tiempos unos ejemplos en voz activa y transformarlos a la voz pasiva. Examples, ejemplos. Ahora, vamos a analizar los siguientes ejemplos con estas 4 estructuras del presente simple, presente continuo, presente perfecto y el futuro will. Ahora, como lo pueden observar en cada uno de estos tiempos verbales, he escrito la misma oración conjugada con su estructura correspondiente. En el presente simple, I cook a cake. En el presente continuous, I am cooking a cake. En el present perfect, I have cooked a cake. Y en el futuro de will, I will cook a cake. Ahora, estas 4 oraciones están escritas en voz activa, es decir, el sujeto siempre va a ir en primer lugar y es el de la importancia. Vamos a transformar ahora estas oraciones a la voz pasiva siguiendo las estructuras que expliqué con anterioridad. Present simple nos dice que en primer lugar, como acá resalta es el objeto más no el sujeto, entonces vamos a escribirlo, que en este caso es un pastel, a cake. A cake. Lo acompaño del verbo to be. Cuando hablo de un pastel estoy hablando de eso, de it, entonces is. Y el verbo principal, que en este caso es cocinar, cook, lo voy a escribir en participio pasado. Ese verbo es regular, quiere decir que lo debo escribir con las reglas de la ed. ¿Ok? Y me queda a cake is cooked. Cuando ustedes quieren resaltar el sujeto, debo utilizar la preposición by y el sujeto se escribe en forma de objeto pronombre. En el present continuous vamos a hacer lo mismo, ya saben. Entonces queda primero el objeto, después lo acompaño del verbo to be, que es is,
Después me dice que debo colocar el verbo to be con ing, been. Y por último coloco el verbo en participio pasado. A cake is being cooked. Present perfect, I have cooked a cake. Entonces, primero el objeto, a cake, lo acompaño del auxiliar, en este caso como es tercera persona, has. Después me dice que utilizo el been y después el verbo principal en participio pasado que ya está conjugado así. A cake has been cooked. Y por último el futuro de will. Primero escribo el objeto, a cake, lo acompaño del will, después el verbo to be y por último el verbo principal en participio pasado. A cake will be cooked. De esta manera es que pasamos las oraciones de voz activa a voz pasiva dependiendo del tiempo verbal que vayamos a utilizar. ¿Listos? Eso fue todo por hoy. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal para poder seguir trabajando y subiendo contenido de este tipo. No siendo más, nos vemos en la próxima ocasión. See you later, my friends. Bye bye.